Tanto los que están aquí presentes en el auditorio como los que nos están siguiendo de modo virtual. Voy a hacer la presentación. Yo soy Ricardo Brunet, vicepresidente del Instituto de Derecho del Trabajo, en representación de la doctora María Belucia, que es nuestra presidenta, en razón de que está en México en una jornada de derecho laboral. Así que bueno, me toca a mí hoy tener el placer de presentar a estas dos destacadas colegas que van a dar la disertación en el día de hoy de dos temas que son realmente de mucha importancia. La doctora Eve García Borrás va a hablar en primer término sobre un tema realmente muy importante que es transversal al derecho colectivo y al derecho individual del trabajo, que es el tema del encuadramiento convencional, y a posteriori la doctora Paula Minucci abordará un tema también muy importante y de actualidad, que es la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, número 31/25, de agosto de 2025, referente al derecho autónomo y humano reconocido de cuidarse, ser cuidado y cuidar, y su implicancia en el ámbito de derecho del trabajo. La doctora Eve García Borrás es abogada, es doctora en Derecho, es especialista en Derecho del Trabajo de las universidades de La Mancha, de Castilla-La Mancha y de Salamanca. Fue jueza del trabajo durante 17 años en la ciudad de San Lorenzo y es conferencista, doctrinaria y autora, como bien les dije, del libro El encuadramiento convencional, que ha sido actualizado recientemente por la editorial Astrea y que es un libro de mucha importancia y de mucha consulta, de consulta necesaria, ya que la autora aborda no solo el tema del encuadramiento convencional. Yo les decía antes de la charla que había sido un poco avara en el título. Ella me decía que bueno, el corazón es el encuadramiento convencional, pero también aborda el encuadramiento sindical, las implicancias que tienen uno y otro, la relación que hay intrasindicatos e intersindicatos, cómo juega el rol del Ministerio de Trabajo en este tipo de conflictos, fundamentalmente es lo que tiene que ver con el encuadramiento sindical. Por supuesto que tiene implicancia en el mundo del trabajo, tanto para los empleadores como para los trabajadores en el contrato individual de trabajo. La actualización de este tema con la ley bases, la ley 27742 del año pasado, eso también lo aborda el libro, que por otro lado tiene un prólogo del doctor César Arese, que todos conocemos como un gran doctrinario, un ex magistrado de la provincia de Córdoba, que aconsejo leerlo, este prólogo, porque es realmente imperdible en cuanto a lo que destaca del autor en la elaboración del libro. Y hay también una cita muy importante en el libro de profusa doctrina especializada tanto en el ámbito nacional como también internacional. Como síntesis, ya para darle la intervención a la doctora García Borrás, creo que es un material de consulta valiosísimo, no solo para el abogado que impulsa este tipo de trámites, sino también para los magistrados, porque es un libro muy esclarecedor en una temática que es central en materia de derecho del trabajo y que hace a la paz social, tanto de empleadores como de trabajadores, de organizaciones sindicales y empresarias y por supuesto del Estado. Así que bueno, no más palabras, doctora Eve García Borrás, la
atentamente escuchamos y luego de la exposición de la doctora vamos a poder hacer preguntas y respuestas y a posteriori vamos a iniciar la exposición de la doctora Minucci. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Instituto de Derecho del Trabajo, Colegio de Abogados, por la presentación. En realidad esta es la presentación de este libro, que sí se llama Encuadramiento. Es cierto, el título es el corazón del libro, que es el encuadramiento convencional, y que es mi tesis de doctorado, que la hice hace bastantes años y bueno, después logré que Astrea lo publicara. Ante todo quiero agradecer a la gente que me ayudó, muy especialmente a César Arese, que me dirigió la tesis, a Lucía Sef, que me ayudó mucho, a Jorge Boff y a su señora esposa, Rocío Valle, que tuvieron la deferencia de leer mi trabajo y ayudarme. Y también a dos personas que ya no están con nosotros, que fueron tribunal de tesis y que fueron muy amables conmigo. Me refiero a Sagüez, a Néstor Pedro Sagüez, y a Ramírez Bosco, que era una de las personas que más sabía de negociación colectiva en el país. Así que a ellos, que ya no están, mi entero agradecimiento. Bueno, este tema del encuadre convencional surgió un poco, no sé si es que tanto que me gustaba, sino que tanto que me presionaban con los encuadres convencionales cuando yo era juez. Y esto coincidió, y acá la tengo a Eunice Ludwig, que es abogada de un gremio muy importante del Cordón Norte. En un momento dado, se produjo un aumento de salarios inconmensurable de los aceiteros y todo el mundo quería ser aceitero. En ese popurrí de convenios colectivos que tienen las terminales portuarias. Entonces, algunos abogados le sugerían a sus clientes, o los clientes tomaban la iniciativa, no lo sé, de afiliarse al sindicato, afiliarse a la obra social, y venían y me pedían en el cuadre convencional. Y por supuesto, con eso solo era rechazado. El cliente se enojaba mucho y yo lo entendía. Lo que no entendía era cómo se enojaba el abogado. Entonces ahí empecé a pensar, bueno, acá hay uno de los dos que no, o el abogado o yo, alguno de los dos no entiende nada de encuadre convencional, porque con eso solo no, de la afiliación sola no llegábamos a ningún lado. Bueno, y eso, un poco por eso, y un poco que me empezó a gustar el tema, terminé en esta tesis. Esa es la verdad, en realidad. Que creo que a los jueces nos pasa eso, ¿no? Que empiezan a uno presionarlo con un tema y después le termina gustando porque empieza a estudiarlo y... Bien, el libro tiene un primer capítulo que habla del derecho colectivo en general, que a mí personalmente me encanta, y yo ahí hago una referencia, porque el título es El derecho del trabajo y su perspectiva. Hablo de derechos fundamentales y derechos de incidencia colectiva, desde el ámbito laboral, porque al final del tercer capítulo, que es el de encuadre convencional, yo hago un proyecto de un encuadre convencional a través de un proceso colectivo. Un poco como para una propuesta para destrabar la tramitación de los encuadres convencionales, que son en general bastante, primero que no tienen trámite específico, se les da normalmente un trámite ordinario y en general se dilatan bastante, los jueces se contradicen bastante, uno puede decir
fallar de una forma, el otro de otro. Entonces, esa es una de las propuestas de la tesis. Ustedes saben que las tesis tienen que proponer algo innovador. Eso es lo que traté, por lo menos traté. El segundo capítulo es sobre encuadre sindical, porque son primos hermanos, aunque no son lo mismo. Traté de diferenciarlos bien. Como todos sabemos, el encuadre convencional es un conflicto intersindical y además tiene que ver con la representación del colectivo de trabajadores, no tiene que ver con la norma, con el convenio colectivo que encuadra las relaciones laborales. Y lo trato, planteo los conflictos intersindicales, entre ellos el encuadre sindical, los métodos de resolución, los criterios, y también hablo de conflictos intrasindicales, y aquí lo cito a Jorge Boff, que tiene una posición muy innovadora con respecto a los conflictos intrasindicales. Un poco, Paula, vos con respecto al 342, te escuché el otro día que le estás abriendo la competencia al tema de las... bueno, él habla de eso, con respecto a abrir la competencia a los conflictos intrasindicales, es decir, cuando no tiene que ver lo institucional. Y finalmente, el encuadramiento convencional, que es el corazón de la tesis. En primer lugar, yo establezco temas de estudio previo, que son articulación, sucesión convencional, extensión convencional, ultraactividad, a ver hasta cuándo conseguimos retener la ultraactividad, que estamos ahí a punto de perderla, retroactividad de las cláusulas convencionales, la reformato impeius, el escuelgue convencional. Bueno, y después me meto en el tema de convenciones colectivas de trabajo y su interpretación. Según Arese, es un punto muy importante de la tesis, la interpretación de las convenciones colectivas de trabajo, como lo desarrollo aquí. Y con respecto, cuando me meto de lleno en el tema del encuadre, digamos, además de hablar del ámbito personal de las convenciones colectivas de trabajo, que en definitiva de eso se trata, lo que traté de innovar y de crear es un sistema correlativo de criterios de resolución de conflictos. Yo ahí cito doctrina nacional y doctrina española, donde si bien existía un cartabón de principios de resolución de conflictos, era al momento de resolver, el juez promiscuamente elegía un criterio y resolvía en función del criterio. Yo lo que explico y elaboro es un sistema correlativo que indefectiblemente y en función de los lineamientos del modelo de unicidad promocionada que tenemos, es decir, 14.250 y 23.551, indefectiblemente el criterio principal tiene que ser la actividad principal del establecimiento, no puede ser otro. Y después me explayo con respecto a la representación, como segundo elemento, como un test de admisibilidad. Y en tema representación hablo de la representación concreta, es decir, el que suscribe el convenio colectivo, y hablo de la representación abstracta, de la cual hablaba ya Krotoschin, y bueno, aquí me meto en un fallo de la Corte, a Simra con Volkswagen, que reflota esta teoría de la representación abstracta, y con eso, y luego de tratar estos dos grandes temas, continúo con el resto de los criterios, pero a modo de criterios coadyuvantes, después de haber pasado por estas dos vallas que son la actividad principal del establecimiento, explico cómo llegar a la determinación de la actividad principal del establecimiento y luego el tema de la representación. Bien, para finalizar, me meto en el tema de la competencia
tuvimos competencia administrativa para resolver en una época los conflictos de encuadramiento convencional. Yo creo que no, yo creo que tienen que tener una respuesta jurisdiccional, pero no me parece que debe estar determinada la competencia en los juzgados laborales de primera instancia en la forma en que lo está. Me parece que debe haber una reorganización con respecto a esto. Y ante la falta de trámite, me explayo en el tema de las acciones declarativas de certeza en clave colectiva, como hablaba de esto Rodríguez Mancini. Rodríguez Mancini ya hacía años que hablaba de los encuadres convencionales a través de una acción declarativa de certeza, que si bien no hay una condena, declara que, por ejemplo, decía Rodríguez Mancini, ¿por qué un sindicato y un empleador dueño de un establecimiento no pueden concurrir ante un juez ordinario laboral para que determine cuál es el convenio ante un conflicto de encuadramiento, que determine cuál es el convenio colectivo de trabajo a aplicar al establecimiento, a los trabajadores y a los futuros trabajadores a ingresar? Esto después yo lo traspolo a los procesos colectivos. Los procesos colectivos, por ejemplo, todos conocemos el fallo CGT, que suspende los títulos cuarto y quinto del DNU 70. Y tomo como base, como no tenemos nosotros procesos colectivos, una ley de procesos colectivos, y aquí me acuerdo de alguien que también me ayudó, que fue Andrea Meroy. Tomo un código de procesos colectivos de Iberoamérica que es de neto corte académico y que es aprobado por toda la Academia de Derecho Procesal de Latinoamérica, pero que no es algo vigente. Y entonces traspolo el encuadramiento, un conflicto de encuadramiento convencional, y le trato de dar respuesta dentro de ese proceso colectivo. Bueno, yo creo que las dos cosas que a mí me parecen innovadoras son esto y el sistema correlativo de reglas de resolución de conflictos. Bueno, espero que les guste y que les sea de provecho para la profesión y nada más. Muchas gracias. Bueno, abrimos entonces, acá la doctora Minucci va a manejar el Zoom en lo que respecta a preguntas y respuestas. Igualmente para el auditorio, quien quiera formular un comentario o una pregunta a la doctora García Borrás, yo le arrimo el micrófono, así los que están virtualmente pueden escuchar. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Eh, yo más que nada, mi nombre es Eunice Ludwig, más que nada lo que quería decirte, Eve, que te agradezco. Realmente te agradezco profundamente que hayas dedicado tu tiempo y tu sapiencia a este tema. Los abogados que hacemos derecho laboral colectivo, si bien nos basamos, por supuesto, en la ley, tenemos mucho de praxis, mucho del día a día. Y hay muy poco material de consulta. Justamente de este tema hay muy poquito. Y advertir lo valiosa que es tu opinión en esto, porque vos no sos una persona de escritorio, vos sos una persona de territorio, que estuviste en la trinchera, y vamos a decir en qué trinchera que estuvo ella, nada fácil, y esa experiencia, y a su vez abocarte al estudio de esto y dárnoslo a nosotros, a los otros profesionales que nos estamos dedicando, creo que nosotros tenemos que realmente darte las gracias por este tiempo y por este material de consulta que estoy segura que todos los que nos dedicamos a esto lo vamos a tener ahí como de cabecera. Muchas gracias.
No, pues pasa que no te escuchan los que están. Claro, sí, para que puedan escuchar los que están en el Zoom. No, no. No quería preguntar acerca de, se citó el 342, supongo que el 342 del 25. Me interesa el tema porque, bueno, tuve un caso donde me aplicaron el artículo y me dijeron vaya a la justicia. No era un caso de encuadramiento convencional, era un caso de intrasindical. Pero, exactamente, impugnación de elecciones, bueno, un gremio rosarino bastante conocido. Bueno, me dijeron eso y obviamente pensé en ocurrir ante la jurisdicción, cosa que después fue desechado por situaciones X. Pero en esta materia, ¿cómo está jugando este decreto? Que establece la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Pero bueno, FEDA, por ejemplo, me dio una conferencia sobre esto, vos, Paula, estabas presente, dijo, bueno, no hay competencia sin nada, esto habría que verlo. En definitiva, el fiscal general intervino con y ya se expidió, dijo que la Cámara Nacional era competente para entender ante la eliminación de la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. Si usted quiere, yo le puedo acercar, eso cayó en la sala 6. Hicimos un congreso de autor para 15 días y me dijeron acá si me contario, yo en el congreso estaba la presente, que es miembro de la sala 6. El expediente es lista gris-naranja contra UTGRA. Acá está, vos lo conocés entonces, Adriana. Sí. Y Domínguez estableció que era competente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la impugnación de las elecciones del proceso electoral y citó como fundamento de su dictamen la 23.551 y el decreto 342, expresamente. Es más, tengo también, si quiere usted, que la sala 6, no Graciela, sino el vocal, ¿cómo se llama? Bueno, el compañero, libró una cautelar. Se libró una cautelar en esos autos. Ahora, esa es una forma de encararlo procesalmente ante la asignación puntual de la competencia. Ahora, si uno piensa que es un conflicto, siguiendo autores de Rosario con los cuales coincido, esto no es cosecha propia, no, yo me adhiero a lo que dijeron otros. Si uno piensa que es un conflicto intrasindical, que está el sindicato en la provincia, por ejemplo, que las elecciones se efectuaron en la provincia, la prueba está en Rosario, la provincia en Rosario, el juez más cercano a la prueba es el juez de Rosario, ¿por qué tendría que ir a Buenos Aires a litigar? Entonces, lo que dice los autores que tienen esta forma de ver las cosas, en el 63, si no leo el artículo,
está asignada cierta competencia a los jueces ordinarios de la provincia. Práctica desleal, artículo 47, ¿y por qué no los intrasindicales? Entonces, uno podría intentar que el juez de provincia, aunque podría perfectamente el juez de provincia declararse incompetente, pero uno podría intentar, por ejemplo, por vía de amparo o a través del artículo 2 del CPL, obra de Machado, creo que es el inciso K, me parece, el que habla sobre libertad sindical, las acciones tendientes a la, sí, a la defensa de la libertad sindical. Boff dice puntualmente esto, a través del artículo 2 también podría intentarse que se abriera la competencia y que se diera tratamiento y respuesta a esa impugnación de elecciones sindicales. Y hay dos precedentes de la Sala 3 de la Cámara Nacional, de la Cámara de Rosario, cuando estaba integrado con Angelides, Pastorino y Anzulovich. Creo que es Drogo y un tema sí, de expulsión por una cuestión disciplinaria. Y otro, hay dos precedentes, yo también los tengo. Sí, sí, fallos de cámara firme, ¿eh? Claro. Y ahora, Paula, vos tenés... basándome también en lo que contiene el libertad sindical, yo creo que la competencia no fue una opción cual, por las dudas, si quieres a la pileta, sabelo. Pero bueno, yo entiendo que sí, que hay competencia de primero es el juicio social, ¿no? Queda la asociación sindical, o sea, el grado de interpretación. Claro. Esta es mi idea. Es claro. De todas formas, tenemos el Domínguez que se está declarando, está diciendo que la Cámara Nacional es competente. Nunca podría aplicarse, yo creo, a un conflicto intersindical, es decir, la competencia de la justicia ordinaria de la provincia, donde lo institucional está en juego. Pero en un conflicto intrasindical, a mí me parece que sí. No, por favor. Bueno, Eve, el agradecimiento. Yo simplemente quiero una reflexión tipo telegrama, que vos lo tocás en el tema, en el libro, pero precisamente porque es una edición actualizada, sobre la ley bases, la 27742, los efectos que tienen que ver con esta temática que vos estás abordando muy, muy brevemente como para cerrar tu exposición. Bueno, yo me referí fundamentalmente al artículo 29 de la ley bases, que dice que el empleador es el que registra al trabajador. Es decir, ya no, bueno, ahí yo digo lo que opino del 29 de ley bases, me parece que quiebre la ideología de la ley de contrato de trabajo, porque el empleador es el que me requiere los servicios, para quien presto servicios, no el que me registra. Bueno, y esto en concordancia con el 7 bis de la ley de bases que dice que uno puede registrar al trabajador para cualquier persona que quiera, para la persona que quiera registrarlo, inscribirlo. Entonces yo lo que digo es, bueno, podría darse seguramente algún supuesto, y ya se da, donde el proveedor de trabajo, que va a ser el empleador, según el 29 nuevo, provea trabajo, por ejemplo, en una empresa metalúrgica, tal vez el proveedor es una empresa informática que provee un técnico para que haga mantenimiento de las máquinas de las PC de ese establecimiento. Por un término.
lo provee a la usuaria. Bueno, ahí ya sería más discutible querer tachar de fraudulento el nuevo artículo 29. Pero yo lo que planteo es, ¿qué pasa cuando el proveedor de trabajo, por ejemplo, y pongo el ejemplo de un establecimiento aceitero que está, por ejemplo, de mi zona, donde rige el 391 del SOEA. Un establecimiento aceitero que en la parte de producción, donde puede haber 100 trabajadores, el proveedor del 29 incorpora 10 trabajadores. 10 trabajadores que están registrados para él y que los tiene registrados en empleados de comercio. Ahí la situación cambia radicalmente, porque esos trabajadores van a desarrollar la misma actividad que los 90 restantes. Entonces, en primer lugar, van a hacer tareas que responden al giro ordinario del establecimiento. Van a ganar mucho menos, van a tener salarios peyorativos, condiciones de trabajo peyorativas en relación a aceiteros. Va a haber una discriminación abierta, una situación de discriminación abierta, no solamente salarial, en todo sentido. Y como dice Ackerman, en ese supuesto, se va a configurar una situación de fraude conforme al artículo 14 de la LST. Entonces empiezan a regir de nuevo las reglas de las que yo hablé. Si están en el mismo establecimiento, hacen las mismas tareas, ¿por qué van a estar encuadrados en empleados de comercio? Si no hacen tareas que tienen que ver, en primer lugar, la tarea que hace el trabajador no determina el encuadre. El encuadre lo determina la actividad del establecimiento. Entonces, en función, de nuevo, de la 23.551 y ley de asociaciones y la ley de negociación colectiva 14.250, esos trabajadores o el sindicato podrían iniciar una acción de encuadre convencional y lograr que, y invocando la representación abstracta, lograr que se fallara a su favor en cuanto a que el encuadre que debe asignárseles sea el de aceiteros y no el de empleados de comercio. ¿Me explico? Sí. Clarísimo, Eve. Bueno. Clarísimo como siempre. Sí. Rita. Es tremendamente complicado. Sí. Y el ejercicio del derecho colectivo es un aprendizaje permanente. En esto estamos de acuerdo, colegas, ¿verdad? Más allá de la alegría y la emoción que me brinda el estar acá y escucharte presentar tu libro. Que lo cual le agradezco enormemente. Nosotros nos conocemos de hace algún tiempo, no demasiado. Rita era mi docente, era mi jefe de cátedra. No, yo era en ciencias económicas. En ciencias económicas, años A. Años A. Años A. Bueno, es decir, doctora, yo vengo, como usted sabe, de una actividad gremial. Yo trabajo en el sindicato de prensa. Sí. Es un gremio en el cual todos los empleadores coinciden no menos de 3 gremios distintos. Vamos a la actividad periodística. Usted tiene un medio de comunicación, cualquiera que se le ocurra. Si usted se le ocurre tomar un medio de comunicación gráfico, tiene por lo menos la parte administrativa, por lo menos la parte digamos, de mantenimiento. Decir, bueno, no, en el caso nuestro el mantenimiento está incluido en el convenio colectivo. Si usted quiere tomar, por ejemplo, un canal de televisión, tiene, es decir, los operadores, tienen los periodistas, que incluyen, es decir, y el personal administrativo. Cuando nosotros hablamos de establecer la actividad principal del establecimiento en base a lo que hacen los trabajadores, tenemos un menudo problema, porque los periodistas son periodistas.
en la actualidad tienen un convenio particular. Es decir, los operadores son operadores. Hacen su trabajo como operadores y tienen un convenio particular. ¿Cuál es la actividad principal de un canal de televisión? Y expandir, es decir, propagar noticias. Sí. ¿Cómo hacemos? Es un problema, sería un problema probatorio infinitamente dificultoso. Sí. Bueno, Es decir, ahí está, es decir, porque claro, cuando nosotros tenemos un solo gremio, o a lo mejor hasta dos, la cuestión de probatoria puede ser más sencilla, pero cuando tenemos acá que históricamente convergen por lo menos 2 o 3 gremios distintos, la actividad probatoria es tremendamente dificultosa, porque los canales de televisión funcionan si venden publicidad, y si venden publicidad es cuando tienen el dinero, etc. Pero necesitan de los periodistas, ¿para qué? Para recolectar y preparar las noticias. ahora, Necesitan de los locutores, perdón. sí. ¿Para qué? Para preparar la publicidad. Difícil. El derecho colectivo, yo coincido con usted, doctora, es un terreno en el cual nunca se termina de aprender porque se va todos los días viendo una cuestión diferente. Es muy complejo y en la mayoría de los casos los hechos ganan la situación y el derecho llega tarde. Pero, o sea, yo en el libro trato de establecer los parámetros de cómo llegar a la actividad principal en función del número de trabajadores. Eso es un parámetro que tomaba Machado, por ejemplo, en función de la facturación, en función de la producción. Pero, por ejemplo, los administrativos, ¿en qué convenio los tienen? Bueno, ahí está el SUTEP. ¿Eh? El SUTEP es el Sindicato Único de Ah, Trabajadores. pudieron Espectáculo retenerlos, los pudieron retener. Está el SUTEP. Ejemplo, Por- están los locutores, que tienen la SAL, o sea, el sindicato Argentino de Locutores. Por ejemplo, está el sindicato de prensa, que, bueno, o sea, y eso conviven desde la aparición de los medios de comunicación masivos. Porque originalmente la radio, por ejemplo, que fue el primero, fue concebido para entretenimiento. Sí. Por eso aparece el espectáculo público. Y luego, bueno, todo evoluciona como todo. Como Claro. usted ve, hay dificultad. Yo soy partidaria del principio de que es un criterio de resolución de especificidad. Es decir, la nueva actividad, en la medida que constituya como una unidad de producción autónoma, tiene que poder escindirse y tener su propio convenio colectivo. Yo no estoy a favor de permanecer en los megaconvenios, por ejemplo, para poner el empleados de comercio, para poner un ejemplo muy entendible. A mí me parece que el principio de especificidad, es decir, si primero era entretenimiento, bueno, después después será radio y después era televisión. Me parece que si se configuró la unidad, como decía Machado, la unidad productiva autónoma, eso amerita tener un nuevo convenio. Hacen tareas completamente distintas. ¿Cuál? Son tareas completamente distintas, con códigos de actuación totalmente diversos. No hace falta que te los explique. Claro. Es decir, o sea, cuando usted hablaba, yo decía, bueno, de último, un convenio de empresa con ramas. Donde pongamos, por ejemplo, dentro de ese convenio de empresa, una rama de locución, una rama periodística, como hay ramas en algunos convenios metalúrgicos, he visto. Sí. ¿Y estos son convenios de empresa? Son convenios de actividad. Sí, cada actividad, ¿me explico? Cada actividad tiene su convenio colectivo. Y son actividades totalmente diferenciadas. Bueno, eso amerita un convenio distinto. Y todos conviven, y todos confluyen en la producción del resultado final, que es la emisión. Claro. Pero bueno, me imagino que habrá conflictos de encuadramiento
jurídica, digamos, no, está todo ya bastante acomodado. Está más o menos acomodado, sí, pero yo estoy a favor del principio de resolver a favor de la especificidad. Por eso, repito, si hay actividad diferenciada y unidad de producción configurada, amerita a un nuevo convenio colectivo de trabajo, separado, diferente. Gracias, doctora. Y también muchas gracias a la doctora Eve García Borrás. La verdad que es un tema apasionante, ¿no? Que involucra, como vimos, lo colectivo con lo individual. Y coincido con la colega, el aporte de este libro es la verdad que es oro en polvo porque no hay mucho material. No, más allá de esto, no hay material de consulta en este tema tan específico y que esté tan bien abordado y que incluso con citas de jurisprudencia de doctrina nacional, de la más relevante y también española, y actualizado, como dice Paula, al día de hoy, hasta la ley base. Así que, bueno. Estaba el libro de Slavin, ¿te acordás? Ah, bueno, sí, pero claro. Esa. Sí, era lo único dentro de su tesis. ¿Cuál? Eso está en un capítulo de los talleres que hacía Lucía, de Lucía en la corte, de los talleres de Lucía en la corte. Como a mí me pasaba cuando venía a resolver. Sí, claro, está claro. Y, sí. Usen. Colectivo, pero en el derecho individual también lo hablamos mucho en clase con los chicos, sobre todo también al inicio, no siempre es tan sencillo hacer el encuadre. Entonces, bueno, tener algo actualizado. Sí. Bueno, muy bien, gracias, Eve. Bien, continuamos como segunda y última actividad de la jornada de hoy con la doctora Paula Minucci. La doctora Paula Minucci es abogada laboralista litigante, es mediadora, es especialista en Derecho del Trabajo en la unidad de la Universidad de Castilla-La Mancha y es docente universitaria de grado y posgrado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Y el tema que va a abordar es una reciente opinión consultiva muy importante de agosto del 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con la incorporación al sistema de derechos humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de un nuevo derecho autónomo, derecho humano, que tiene incidencia también en el ámbito del derecho del trabajo. Así que bueno, Paula, te escuchamos atentamente. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos, toda gente amiga, alumnos y también para los que están por Zoom. Bueno, el tema de elegir esta opinión consultiva, más allá de su reciente notificación y que ya, bueno, tenemos como Estado que atender a la misma, nos pone también con un nuevo desafío que va a ser la próxima reforma laboral y previsional, porque en definitiva podemos pensar o imaginar por el contenido que tiene la misma que no sé si los proyectos de reforma van a ir en consonancia con esta última opinión consultiva que, dicho sea de paso, la pide nuestro país. Es decir, es Argentina la que lleva ese tema a la Corte para ver qué pasa con este derecho tan importante como lo es el derecho de cuidado. Como, bueno, la opinión 31 de la Corte es emitida en junio del 2025 y reconoce por primera vez el derecho humano al cuidado como un derecho autónomo, ¿sí? Independiente e indivisible.
Y como dice Ricardo, se notifica el 7 de agosto de este año, así que es bien, bien reciente. La opinión consultiva, como les decía, fue solicitada por nuestro país en enero del 2023 y justamente para precisar y determinar cuáles son esas obligaciones estatales con respecto al derecho del cuidado. Vamos a ver que tenemos la dificultad de primero poder tener esta inclusión en las políticas estatales para luego normar en pos de, sumado a las cuestiones fácticas de la realidad de hecho que nos ocurren, que tienen estricta y una directa relación y esta posible o estas reformas posibles que ya tenemos y la que, por supuesto, ya introdujo la ley de bases. Fue una opinión consultiva en donde estados, organismos internacionales y sociedades civiles participaron. De hecho, fue el proceso más participativo de la Corte Interamericana en los últimos años. ¿Cuál es el objeto a partir de esta inquietud que lleva nuestro Estado? Es definir el alcance justamente jurídico de este derecho al cuidado y la relación que tiene este derecho al cuidado estrictamente con igualdad, pero por sobre todo con lo que a nosotros nos interesa en esta rama, que es el derecho del trabajo y la seguridad social. Y casualmente, más allá de la cuestión fáctica de lo que efectivamente ocurre, vienen siendo de las ramas del derecho que podemos decir donde más ha impactado la reforma y la nueva forma de mirar del Estado hacia lo que es el trabajo y la seguridad social. Bueno, yo les puse acá la base jurídica interamericana, por supuesto toma la Convención Interamericana de Derechos Humanos, su articulado como base para poder tomar esta opinión, y a su vez también la Convención Belén do Pará, que tan importante es, y la de los derechos del niño. Bueno, vamos a ver ahora marco jurídico, conceptualizaciones de lo que es este derecho al cuidado, cuáles son sus principios, obligaciones estatales, enfoques diferenciales, conclusiones y recomendaciones. Por un lado, para tener en cuenta, las opiniones consultivas de la Corte no son vinculantes de manera formal, ¿sí? Esto no es como si fuese una sentencia, un fallo, que no es vinculante en ese sentido, pero sí son jurídicamente relevantes. Y lo que nuestra misma Corte inclusive determina es hay que seguir los lineamientos que estas opiniones consultivas nos dan en materia de aquello que están normando. En este caso, ¿cómo vamos a vincular el cuidado con el derecho del trabajo y la seguridad social? Y a su vez, la importancia de cuando hacemos un control de convencionalidad, porque estas directrices y estas interpretaciones que las opiniones consultivas nos dan, de alguna manera son las que también vamos a tener en cuenta para hacer esos enfoques, dado que nuestro país es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por supuesto tiene una influencia práctica, porque vamos a ver que muchas veces, aun cuando los jueces la desestiman en algún punto o no le dan una aplicación formal, mucha otra jurisprudencia sí va en el sentido de reflotar y validar lo que la interpretación de las opiniones consultivas determinan. Conceptos de cuidado. Bueno, la Corte define al cuidado como el conjunto de acciones orientadas a preservar la vida, la salud y el bienestar de las personas, reconociendo también la dimensión afectiva, física y social. Vamos a ver que estas dimensiones y este derecho del cuidado autónomo, como dijo hace un ratito Ricardo, es el derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado, ¿sí? Dimensión que es complementaria e independiente. Y la importancia de cómo le damos una efectivización sustantiva a este derecho al cuidado, porque todos tenemos, me parece, registro, sobre todo quienes estamos en el mundo del derecho, de lo que tiene que ver con el cuidado. Pero la idea es, más allá de la forma, es darle una aplicación sustantiva a este derecho. El derecho a ser cuidado, específicamente, tiene que ver con las personas en situación de dependencia por distintos motivos, ¿sí? Pueden ser personas mayores, pueden ser personas con discapacidad, los mismos niños. Y por ello, la opinión consultiva determina la necesidad de recibir trato digno, accesible y culturalmente adecuados, porque la idea es
que cada uno de los estados, con su idiosincrasia y con su cultura, pueda volcar esto, porque por supuesto que Suiza, África y Argentina no tienen el mismo estándar o parámetro cultural. Sin embargo, esto es una directiva que, si bien vinculamos a quienes son partes de la OEA más fuertemente, en realidad está apuntado a que todos los estados a nivel global la recepten. El derecho a cuidar específicamente determina que quien brinda cuidados debe gozar de condiciones laborales justas, seguridad social, reconocimiento económico y simbólico. Y la opinión incluye familiares y profesionales. Cuando nosotros pensamos en las tareas de cuidado, pensamos en el estatuto que tenemos para regular específicamente lo que son las empleadas de casas particulares, que pueden realizar o tareas propiamente de lo que son las tareas domésticas como cocina y limpieza, pero también está esa categoría que sabemos que habla del cuidado de las personas. Eso cuando lo pensamos de manera retributiva o contributiva, es decir, no tenemos después otra mirada en otros ámbitos de lo que es el cuidado hacia esta situación. Yo había relevado, aparte de esto, por el tema de estas tareas de cuidado que por ahí están más invisibilizadas, porque mayoritariamente por ahí las hacemos las mujeres, venimos con una mirada androcentrista de la ley de contrato de trabajo, por asociación, el hombre proveedor y la mujer ligada más a tareas de cuidado. Y para darle relevancia y ponerle valor a esto, se empezó a medir qué representatividad tendría en el PBI de un país, en este caso del nuestro, si nosotros le pusiésemos el valor efectivamente a todo eso que hacemos. Y ese valor o ese porcentaje del PBI va entre un 15,1 y un 16,8 aproximadamente. Es más, si esto efectivamente se incluyese en el PBI palmariamente, estaría por encima del sector de empresa o de comercio en la representatividad que tiene. Y esta tarea de cuidado, que está así dispersa y que si no la identificamos, la cuantificamos y la tenemos presente a partir de estadísticas, es cuando pasa desapercibida y no se le da el lugar que corresponde. Por eso la opinión dice, hay que incluir a familiares y a profesionales también que específicamente hagan esto. El derecho al autocuidado, por supuesto, implica, que es la otra mirada de estas tres que tiene el derecho al cuidado, implica que cada persona pueda cuidar su salud física, mental, emocional, con apoyo institucional. Y vamos a ver qué es lo que necesita una persona, o qué atención del Estado y qué receptividad a través de las políticas públicas para que esto se pueda efectivizar. Porque pensar en el cuidado físico, mental y emocional para quien tiene acceso a una empresa de medicina prepaga o para quien tiene un trabajo y está registrado es fácil, podemos pensar, pero no así para todo un porcentaje muy amplio de la población que está fuera de ello. Más allá de que nosotros como país tenemos alguna situación socioeconómica muy puntual hoy, esto igual es a nivel mundial, digamos, el reconocimiento del derecho al cuidado es algo que estamos tratando de concientizar y de que se efectivice en todos los países del mundo. O sea, va más allá de los países en los que primeramente pensamos, quizá que son los de Sudamérica, ¿no es cierto? Principios rectores del derecho al cuidado: corresponsabilidad social y estatal. La corresponsabilidad es esta idea que hay que realmente internalizar de que todos somos partes, de que esto es una obligación del Estado, pero también es una obligación de la sociedad toda. Cuando hablamos de la corresponsabilidad social nos referimos familia, comunidad y mercado. Cuando hablamos de la estatal, gobiernos, ciudadanos. Igualdad y no discriminación, que es un principio que para nosotros es transversal y lo tenemos presente siempre. Solidaridad, acá nos vamos a ir a lo que tenemos como base de la seguridad social, en esto de pensar en la inclusión y el cuidado de estas personas que están fuera de un sistema que es el contributivo, porque no es del sistema. O sea, en líneas generales uno dice sistema, pero
son las personas que por distintas situaciones han quedado fuera del sistema contributivo. Autonomía personal e interdependencia, ahora vamos a ver, y universalidad. Por supuesto, la universalidad también tiene que ver con la noción de la seguridad social, en este incluir a todos. La corresponsabilidad que hablábamos de siempre, bueno, el Estado debe distribuir, o sea, digamos, esta nueva acepción de esta opinión consultiva, esta incorporación en estas políticas de Estado, hay que trabajarlas Estado, familia, sector privado, y no es tarea exclusiva de las mujeres. Este es otro dato que por ahí todos tenemos noción, lo repetimos mucho, y yo siempre digo la cuestión de género no en un sentido de feminismo, sino en un sentido de realmente relevar lo que en la realidad pasa. Por supuesto que hoy tenemos muchísimo, o sea, ha cambiado esa mirada, inclusive de nuestra ley de contrato de trabajo va cambiando, y en la sociedad tenemos una participación hoy de los varones quizá diferente, pero la realidad es que diría que culturalmente somos las mujeres quienes mayoritariamente necesitamos ocuparnos, o no necesitamos, nos debemos ocupar de estas tareas de cuidado. Bueno, la igualdad y la no discriminación, por supuesto, se prohíbe cualquier forma de discriminación en el acceso o provisión al cuidado, y se vincula con la igualdad sustantiva de género. O sea, lo que la opinión consultiva dice es: pautas o normas de no discriminación y principio de igualdad tenemos muchísimas. El tema es la igualdad sustantiva, es la que se efectiviza, es la que efectivamente cambia la realidad de las cosas. Porque además la norma lo que debiera es regular esa situación de hecho que está ocurriendo. Y nosotros en algunas cuestiones puntuales, como es el cuidado, tenemos algunas normas, pocas, igual Argentina está tratando de, o venía tratando de, captar esta situación, tutelar esta realidad, pero en la realidad, sustantivamente, pareciera ser que poco ha cambiado, ¿sí? En los términos, vuelvo a repetir, no de que los varones no nos estén acompañando más, de lo que tiene que ver con la receptividad estatal volcado en normativa legal y de seguridad social. Bueno, solidaridad y autonomía como principios rectores, dijimos, el cuidado debe garantizar la autonomía de quienes los reciben y lo otorgan, promoviendo independencia y participación. La participación tiene que ver con esta corresponsabilidad, y la independencia tiene que ver con que no me obstaculice un desarrollo profesional el tener que hacerme cargo de tareas de cuidado. Porque además nos pasa que primeramente, a las mujeres nos hacemos cargo de nuestros hijos, para quienes tenemos, adoptivos, biológicos, del corazón, sobrinos, y después de nuestros padres. Entonces hay toda una tarea de cuidado que a lo largo de nuestra vida llevamos adelante. Interrelación con otros derechos humanos, porque el cuidado hoy está reconocido como derecho humano, que eso también es muy importante. Entonces, eso tiene que ser la pauta que nos permita realmente hacerlo valer como tal. Bueno, por supuesto que se conecta con el derecho al trabajo, la salud, la educación, yo acá les pongo. La Corte destaca especial protección para mujeres, ¿sí? La Corte a través de la opinión consultiva, para mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades rurales o indígenas, que por supuesto también tienen un alto porcentaje de vulnerabilidad, como grupos prioritarios que son los que debiéramos tener en cuenta al momento de gestionar políticas públicas que modifiquen esa igualdad sustantiva que debemos efectivizar en cada hecho social. Estados, ¿qué deben reconocer los estados a partir de esta opinión consultiva? Jurídicamente, el derecho del cuidado, plasmándolo formalmente en la norma, desarrollar sistemas integrales de cuidado, asignar presupuesto suficiente, aunque vamos a ver que el reconocimiento del derecho del cuidado, cuando digo presupuesto suficiente, no digo contributivo, no digo que pase a estar en el sistema contributivo, digo que tiene que estar reconocido con una partida estatal para poder hacer frente a esa situación. Después veremos cuál es el desafío nuestro en cuanto a el de financiamiento o no que tenemos de nuestra seguridad social para poder plasmar esto, que la opinión consultiva de la Corte
en definitiva nos indica. Y por supuesto implementar mecanismos de supervisión y evaluación. ¿Por qué? Por esto que decíamos, si nosotros no tenemos estadísticas, si no hacemos relevamiento, si no supervisamos, no podemos determinar la importancia en términos de impacto en lo que es, por ejemplo, nuestro PBI. Entonces, como no hay relevamientos en términos generales, salvo de algunas instituciones privadas, ONG, que se dedican a velar por estos derechos, ahora se impone como una obligación estatal de tener una efectiva noción de cuáles son todas esas tareas de cuidado. Bueno, los estados deben avanzar en forma progresiva y medir resultados mediante indicadores claros. La opinión tiene, ve con mucha claridad esta situación de no podemos pretender que el Estado salga mañana y cambie drástica y mágicamente todas estas cuestiones con las que venimos lidiando, pero sí empezar de manera progresiva a medir resultados a partir de pequeños cambios que podamos ir haciendo. Y la primera medida o acción que debiera tomar el Estado es ya generar políticas públicas que empiecen a incluirlo con esta progresividad. Bueno, reconocer desigualdades por género, clase, edad, discapacidad, etnia, todo esto lo venimos hablando hace muchísimo tiempo en un montón de aspectos de la falta de este reconocimiento, inclusive yo siempre digo, o sea, se acordarán, hubo hasta alguna campaña política que ha promovido como un punto de campaña igual remuneración por igual tarea para varones y mujeres, como si fuese una novedad, que eso es así, que está en el 14 bis de la Constitución Nacional. Por eso digo, esto es un volver a poner de manifiesto y ya a nivel internacional la importancia que tiene de tener en cuenta las cuestiones de géneros, culturales, etcétera. Bueno, la Corte exige equiparar condiciones laborales de trabajadoras del cuidado con otros sectores, reconociendo, por supuesto, su aporte económico. El cuidado debe considerarse dentro de la protección social, permitiendo cotizaciones y beneficios previsionales a quienes cuidan. Ahora vamos a ver, esto empieza a ser quizá de lo más dificultoso, y la falta de financiamiento, estereotipos culturales, informalidad laboral y ausencia de estadísticas son desafíos que se nos imponen para que los empecemos a implementar. Uruguay y Costa Rica son los países que lideran en políticas de cuidado. Argentina, Chile y México vienen avanzando. Lo vamos a ver, pero vieron que nuestra ley 27705 en materia previsional ya tiene una noción de tareas de cuidado, de reconocimiento, y el decreto 475 del 2021, que es el que nos permite a las mujeres a acreditar aportes a partir de la cantidad de hijos que tenemos, también, que son de las normas como que más claramente han receptado esta cuestión. Aplicaciones prácticas para nuestro país, bueno, integrar el derecho al cuidado en el sistema de la seguridad social, valorar tareas de cuidado en moratorias previsionales, promover corresponsabilidad familiar y laboral, el asesoramiento jurídico para políticas públicas locales. Nosotros, el cuidado en el sistema, cuidado como tal, tenemos este 475 del 21 como decreto, pero no lo tenemos al derecho al cuidado propiamente dicho como tal, pero podemos pensar que hay una serie de beneficios previsionales asistencialistas que no son contributivos, que ya tienen esta mirada de alguna manera, aunque no específicamente con el derecho al cuidado. Y valorar tareas de cuidado en moratorias previsionales. Esta primera recepción la tenemos también en este decreto que decimos y en la ley 27705, que es la que todavía en su segundo capítulo está vigente para poder comprar años y poder acceder al beneficio previsional. Yo quiero, porque tengo bastante información para hacerlo lo más didáctico posible, aplicaciones en el derecho laboral. Este es el gran desafío. ¿Cómo vamos a hacer para que esto no quede en la opinión consultiva y podamos aplicarlo materialmente, sustantivamente, que es lo que nos convoca?
nosotros todos quienes somos abogados, bueno, los jueces que por supuesto nos dan una gran ayuda, dedicarnos a asesorar y concientizar sobre lo que esta opinión consultiva significa. Aplicación práctica en el derecho laboral, bueno, en regulación de tiempos y organización de trabajo yo les puse extensión y equiparación de licencias maternidad-paternidad. Ese es un tema que venimos hablando muchísimo y que lamentablemente la ley de bases no podría haber hecho mucho en ese capítulo de protección de mujeres y maternidad y no lo hizo. Pero se me ocurre rápidamente que si cuando nace un hijo, tanto al papá como a la mamá, o a las dos mamás, o a los dos papás, los empleadores debieran otorgarle el mismo plazo de licencia, quizá desterraríamos un poco esta idea de que contratar a una mujer es más complejo, porque cuando tiene la licencia por maternidad o hace uso del estado de excedencia, en definitiva pagamos más tiempo por menos presencia de esa empleada. Creación de licencias específicas para el cuidado de personas mayores o dependientes. Esto hay que articularlo de alguna forma que no sea un detrimento específicamente al empleador, porque también siempre pienso y siempre lo digo, el mundo del derecho del trabajo lo hacemos todos. Sin los empleadores, que en nuestro país mayoritariamente son pymes, tampoco hay trabajo. Entonces, tenemos que pensar en cabeza de quién ponemos estas erogaciones para poder permitir esas licencias especiales. Atendiendo a esto, ¿no? A lo que le sale en términos económicos a una pyme hoy poder emplear y de manera registral, ¿no es cierto? Para que después ese sistema contributivo no quede tan desbalanceado. Fomento de horarios flexibles, teletrabajo con garantías. Respecto de la igualdad y no de la discriminación en el empleo, eliminar, dijimos, desigualdades estructurales que cargan sobre las mujeres, prohibición de prácticas discriminatorias. En esto tenemos bastante. Incorporación del principio de igualdad sustantiva de género, como dijimos, no basta la formal. Y en esto, como ejemplo, yo se me ocurrió, cité algunos, incluir en los contratos colectivos de trabajo cláusulas de corresponsabilidad parental, guarderías, apoyo al cuidado. Y en el 177 podríamos incluir licencia para cuidado de familiares. Bueno, también vamos a tener que ver qué pasa con la reforma, con qué vamos a poder negociar en estos convenios colectivos, cómo van a seguir, qué va a pasar con todas estas normas que ya tenemos en nuestra ley de contrato de trabajo y que, como vimos, tiene una coherencia normativa. Entonces, cuando reformamos cuestiones solas sin respetar esa coherencia, también es donde vemos la franca violación constitucional y convencionalmente hablando. Reconocimiento del trabajo de cuidado remunerado. El cuidado debe gozar de condiciones laborales dignas, seguridad social, salario justo, fortalecer protección de las trabajadoras de casas particulares. Como ejemplo puse crear una categoría laboral específica para cuidadores domiciliarios, por ejemplo, pero bueno, más allá de tener las ideas y las nociones para aplicar la opinión, tenemos que saber cómo financiarlas después, porque si no, ahí donde no queda nunca lo sustancial y queda siempre en la letra de la norma que no podemos efectivizar. Políticas de empleo con perspectiva al cuidado. Bueno, yo acá le pongo incentivos fiscales y programas de empleos que contemplen la carga, por ejemplo, de cuidados en la empleabilidad femenina. Se me ocurre promoción del trabajo decente en sectores de salud, educación y cuidados comunitarios. Y como ejemplo le pongo que el Estado podría implementar líneas de créditos o beneficios previsionales para cooperativas o microemprendimientos de cuidado, porque esto existe en Uruguay. Y es muy importante y les va muy bien. Entonces podemos mirar también a los vecinos, digo, a veces cuando son exitosos en algunas políticas que llevan adelante. Respecto de la seguridad social, que creo que es donde mayormente estamos complicados como país, la opinión nos habla de un reconocimiento previsional de las tareas de cuidado. Los sistemas previsionales deben valorar el tiempo de cuidado, este cuidado que venimos diciendo que hacemos en todo esto que mencionamos y que no está visibilizado, y que esto tiene que implicar computar años de cuidado como aportes previsionales. Ahí es lo que nosotros en ese sentido tenemos. Es poquito, pero por lo menos es un reconocimiento palmario que efectivamente está, ¿sí? Y que está dentro de lo que sería un sistema no contributivo, porque el 475 del 21 prevé la posibilidad del reconocimiento a todas las personas, independientemente de que sean personas que hayan efectivizado aportes o no al sistema de la seguridad social. Habría que también crear un sistema nacional de cuidados,
que sea accesible. En Argentina tenemos la Red Federal de Cuidados, sería una acción dentro de esto que pide la opinión consultiva, darle efectivamente un presupuesto porque no lo tienen. Y trabaja muy bien. Aplicación práctica para integrar ANSES, PAMI, ministerios y demás. Y bueno, y después protección de personas cuidadoras no remuneradas, que la opinión consultiva dice, bueno, tienen que tener salud, cobertura en salud, tienen que tener acceso a la seguridad social claramente y prestaciones no contributivas. En Argentina, yo les pongo, esto implica ampliar pensiones no contributivas. Vieron que nosotros tenemos dentro de la seguridad social prestaciones contributivas, no contributivas. Tenemos problemas en ambas. Las no contributivas porque las venimos financiando con las contributivas, y las contributivas porque no nos dan la cantidad de activos por pasivo. Cayó drásticamente el número, entonces eso no está posibilitando que el ANSES funcione como debiera y está absolutamente desfinanciado. Por eso el desafío para Argentina no es solo pensar las políticas para hacer efectiva la opinión, sino cómo vamos a hacer frente a esta situación y estar atentos a ver qué es lo que hace la reforma, si debiera tomar en cuenta ya esta opinión consultiva al momento de hacerlo. Bueno, yo esto lo voy a pasar porque tengo acá. Yo le digo, el real obstáculo es la estructura económica laboral en nuestro país. En Argentina, más del 40%, esto lo vemos todos los días en la tele, de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, sin aportes previsionales ni cobertura de seguridad social. Ese 40% que no está registrado y que entiendo que tiene que ver con la presión tributaria que implica el empleador en la mayoría de los casos, justamente es lo que permite que hoy sea deficiente nuestro sistema previsional. Es más, nuestro sistema, cuando digo previsional, no me refiero solo al haber previsional que conocemos como cuando accedemos a la jubilación. Nosotros tenemos montones de pensiones no contributivas que tienen carácter asistencial y que salen de ese mismo sistema previsional que solo se financia, en principio, del aporte de los trabajadores activos. Activos y registrados, porque por ahí trabajadores activos tenemos más, pero debidamente inscriptos no. Y de los que están inscriptos, no todos están correctamente inscriptos. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, un gran porcentaje de quienes brindan tareas de cuidado quedan fuera del sistema, especialmente las mujeres. En su momento, cuando hablamos del convenio 190 de la OIT, dice, bueno, todo el mundo puede sufrir violencia o acoso, pero especialmente sabemos que las mujeres lo sufren más. Acá es lo mismo. La opinión consultiva es para todos, pero entiende y lee que quienes realizamos mayoritariamente estas tareas de cuidado somos las mujeres. Así que propone la opinión consultiva que adoptemos un modelo de seguridad social con un enfoque en derechos humanos e instan los estados partes a garantizar el derecho al cuidado y a la protección social, lo cual implica necesariamente activar y promover el empleo formal. Hay una tensión que nosotros tenemos en la Argentina que tiene que ver con el sistema previsional, que es esto que estamos hablando. Es decir, el sistema previsional sigue atado a la lógica contributiva y enfrenta problemas de desfinanciamiento estructural. El otro día escuché a un diputado que hablaba, que digo, no tiene que ver con hacer una mención de contenido político, pero hablaba de lo que puede llegar a ser el proyecto de reforma previsional y tiene que ver con eso, tiene que ver con poder pensar en un sistema que capte cuestiones que no tengan que ver con la contribución de los trabajadores, porque son muy pocos. Ahora, si no lo son de los trabajadores y tiene que ver con seguramente algún otro tipo de impuesto, ¿en cabeza de quién va a caer eso? Y ahí también es donde vamos a tener que estar atentos, porque las personas también que en nuestro país tributan en términos genéricos también es un segmento que cada vez es más chiquito. Entonces, ese también es un gran problema que tenemos. ¿Cuáles son los motivos del desfinanciamiento estructural más allá de esto que estamos diciendo que tiene que ver con que tenemos 1,6 activos por cada 4 pasivos, cuando lo mínimo que nosotros necesitamos son 4 activos por un pasivo? O sea que el sistema está absolutamente desfinanciado.
Tenemos otros problemas que son reales y que son globales a nivel mundial. Envejecimiento poblacional, por suerte la gente vive más, entonces percibe más tiempo ese beneficio. Caída del empleo formal abrupto y la pérdida del poder adquisitivo de los aportes. Entonces, la aplicabilidad de esta opinión consultiva no debe medirse en términos presupuestarios, sino que tendríamos que hacerlo progresivo pensando en esto que estamos diciendo, cómo lo vamos a financiar. Bueno, la opinión jurídica, yo les pongo, tiene un valor jurídico trascendente, toca una fibra humana muy profunda porque, en definitiva, tiene presente todo lo que tiene que ver con la precarización del trabajo laboral, el debilitamiento del sistema de la seguridad social y estas tareas de cuidados que están invisibilizadas. En nuestro país, muchísimas personas, mayoritariamente en ese grupo son mujeres, sostienen silenciosamente el funcionamiento cotidiano de la sociedad, cuidando niños, personas mayores, personas y niños con discapacidad, la mayoría de las veces, como sabemos, sin remuneración. Y no solo sin remuneración, sin un reconocimiento legal, porque hoy esas tareas de cuidado, salvo estas dos normas, no tienen reconocimiento. La invisibilización, yo les pongo ahí, genera un agotamiento de parte de quienes lo realizan y una sensación constante de que cuidar no cuesta, que es inherente al género, ¿sí? A este rol que tenemos adquirido. El impacto, la opinión consultiva, llega como una interpelación ética y política para los estados, ¿sí? El cuidado no puede seguir siendo una variable de ajuste del sistema económico. Hay que reconocer a este derecho humano y darle un lugar independientemente de las cuestiones económicas que atraviesan todos los países. Yo les puse desde mi mirada profesional, el impacto emocional considero que es muy profundo porque debemos restituir humanidad a estas tareas de cuidado que en definitiva se traducen en la justicia social de la que tanto hablamos y queremos permanentemente en el ámbito del derecho del trabajo. El modelo económico actual no valora el tiempo humano, ¿sí? De hecho, esto es un gran problema. Yo ahí me pareció el tiempo, el afecto, la dedicación son parte del tejido de los derechos humanos. Bueno, este derecho fundamental y por eso sin ellos no hay una justicia social. Bueno, muchas gracias. Así porque venimos demorados. Así que le metí tiempo récord para tareas de cuidado que tienen que ir a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, les agradezco muchísimo la atención, es un tiempo muy difícil para ponernos o detenernos a pensar en estas cosas que parece que no son tan importantes. Yo creo que hay que insistir y seguir visibilizando esto en las charlas, en la academia, en los encuentros. Y valoro muchísimo el tiempo que se han tomado de acercarse y de venir, porque a veces estas cuestiones quedan tan abstractas. Si hablamos de ley de riesgo, como tenemos que practicar la demanda, es como que nos tenemos que formar más. Y esto que pareciera ser que es más abstracto, que bueno, que veremos, que depende del Estado, en realidad no, depende de todos. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto, quedo a disposición para lo que necesiten. Y bueno, quienes nos dedicamos a esto, siempre digo, nada, asesorar en esto, ¿no? Como pasa con el 190, que hay lugares donde todavía creen que no está, que no rige. Es decir, un convenio de la OIT. Bueno, acá es lo mismo. A veces si uno no hace este trabajo de concientizar y de divulgar estos temas poco conocidos. Y como les digo siempre a mis alumnos, a los cuales también les agradezco la participación, los dos valientes que vinieron presenciales, como siempre digo, son excelentes. Tengo un grupo de seguridad social excelente, maravillosos. Como siempre digo, es plasmarlo cuando hacemos el pedido formal en la norma, porque creemos que tenemos que citar la ley de contrato de trabajo y todo lo que es OIT, tratados internacionales, pareciera que es para utilizar solo si vamos ante la Corte Interamericana. Y en realidad no, porque eso es lo que da lugar a pequeños logros, ganar pequeñas batallas, que en definitiva esas luchas son las que nos posicionan mejor. Así que bueno, muchas gracias
y les agradezco. Creo que acá el gran problema de este tema es quién lo puede financiar. ¿Quién puede financiar esto? Probablemente haya que pensar por el lado de la seguridad social en algún momento. Yo, si me permiten, quiero leerles un pequeño párrafo porque encontré una cosa una jurisprudencia de hace un puñadito de días que tiene que ver con este tema que desarrollaba la doctora Minucci, que es de acá de Santa Fe, de la Sala 2 de Copoleta. Ah, de Copoleta. Pero un párrafo nada más, que la verdad que hace mucho ruido desde lo humano y verdaderamente creo que es alentador, ¿no? Es tema de una docente, no docente, es una profesional que trabaja en relación de dependencia, empleo público, encuadrada en el Ministerio de Educación, con 2 hijos, interpreto yo, me parece que adoptivos, con alguna discapacidad bastante importante. Entonces, le pide al ministerio un cambio de funciones para poder trabajar desde la casa, porque necesita cuidar presencialmente a sus hijos. Por supuesto que la provincia lo primero que le dice es no, pero con argumentos que realmente son dolorosos. Mucho más si tenemos en cuenta que estamos hablando del Ministerio de Educación. Bueno, se judicializa el tema y en un fallo que es del 9 de octubre, es decir, de hace exactamente 21 días, Paula lo identifica bien cuando habla de Copoleta, justamente es un párrafo de este vocal. Yo me permito leerlo porque es de suma actualidad por la charla de hoy, pero además creo que pinta la gravedad del tema y la importancia del tema. Como punto cúspide de lo antedicho, la recurrente sostiene que la pretensión de la actora de modificar su situación laboral y obtener tareas diferentes, permanentes, la colocaría en un lugar de privilegio y generaría un vínculo de empleo público artificial fuera del régimen legal. Esto dice la provincia. Creo que es una total falta de humanidad sostener que en virtud del estado de salud de sus hijos y de la necesidad de proveerles cuidados adecuados, se acuse al amparista de tener un privilegio. Esto dice la justicia, ¿eh? No se trata de esto último, sino del ejercicio de un derecho fundamental que la parte actora tiene, esto es, el derecho de cuidar a sus hijos que en atención a la especial situación de salud. Perdón si no leo muy bien, pero la letra es muy chica. Sí. Así, cuando la recurrente afirma que el régimen de licencias existe específicamente para situaciones como la de autos, problemas de salud que afectan temporalmente la capacidad laboral, lo que intenta hacer es tratar el caso como si se tratara de juzgar la salud del amparista, cuando ella, y más allá de su salud, lo que está reclamando es que la conducta de la demandada se ajuste en su obrar técnico-administrativo, como le gusta denominarlo a la recurrente, al reconocimiento del derecho fundamental del cuidado en relación a sus hijos y al propio. Por lo demás, es evidente que el régimen ordinario de licencias es insuficiente, y en esto va a haber que trabajar, el Estado va a tener que trabajar, es insuficiente para abordar casos extremos como el presente, y al respecto, comentando la opinión consultiva 31, las profesoras Celeste Cóceres y Eva Blázquez expresan que, tomando como referencia el convenio 102 del 52 y las recomendaciones 123 y 165, etcétera, etcétera, y bueno, en unos renglones después concluye el voto. Quiero significar, y me parecía importante, que
lo que ha planteado claramente Paula, que este es un tema que se viene, que es responsabilidad en primer lugar del Estado, realizar las modificaciones legislativas que corresponden, y el gran interrogante es un poco el que plantea Eve, ¿quién financia esto y qué pasaría en la actividad privada? También hay que generar, me parece, una cultura, un cambio de cultura o una contracultura de parte del empresario privado que entienda que el trabajador no es un número, que detrás del trabajador hay un universo en sí mismo que es muy valioso y que probablemente este derecho al cuidado, a cuidar y a ser cuidado, sea un derecho que va a tener que plasmarse tanto en el ámbito público como en el privado, porque es un desafío que tenemos por delante. Así que, bueno, nada, perdónenme la incorporación de esta lectura, pero la pesqué hace Sí, unos reciente. días y me pareció, Mm. la verdad que interesante para ver cómo lo que plantea Paula está en el tapete permanentemente y bueno, Copoleta lo ha tomado y creo que lo ha desarrollado bien. Y esto es parte de la corresponsabilidad de la que hablábamos. Los abogados, jueces, receptar estas normas, plasmarlas, hacerlas valer. Hasta ahora nuestra seguridad social, y es un tema que también charlamos mucho en clase o en los posgrados, es, ¿está mal que se jubile una ama de casa? Por supuesto que no. El tema es cuando eso se financió del régimen contributivo y después no podés pagarle la jubilación a los que aportaron tanto tiempo. Entonces el Estado lo que debe hacer es generar el recurso para asistir a esas personas que por supuesto tienen derecho. ¿Cómo no va a poder jubilarse una ama de casa si estamos hablando de las tareas de cuidado? Con todo lo que eso implica. Y es más, para quienes trabajamos, tenemos dobles tareas, las de nuestro trabajo y las de cuidado. Entonces digo, por supuesto que el Estado debe estar presente, pero de manera seria y pensando en cómo efectivamente se le dedica una partida presupuestaria a esto como se la dedicamos a tantas otras cosas. Yo no sé si el panorama, vamos a ver los proyectos de reforma, por lo menos los que están circulando, no pareciera ir en este sentido, porque vemos que se habrá quedado sin pila. Ya vemos que tenemos recortes en varias cuestiones, entonces no sé si eso será posible, pero bueno, vamos a tener que estar todos en este camino y entendiendo que además estamos presentes en una sociedad con altísimos niveles de vulnerabilidad. Entonces no vamos a poder escapar a esto. Bueno, la idea es cómo solventamos esta situación mientras tratamos de que sean reinsertados a la sociedad para que puedan ser parte de ese sistema contributivo, por ellos y por el sistema. Y también pensar en un sistema de seguridad social previsional que no sea el tradicional contributivo, porque aquello que arranca en el 1904 y que es la idea que sostenemos mejorada, pero hasta la actualidad evidentemente ya no está dando resultado por todas estas cuestiones que hacen a la realidad. Así que eso también, creo que la seguridad social va a estar hoy en día en las cuestiones más importantes a resolver del Estado, ¿sí? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y si no hay preguntas, nada, los libero y que tengan una linda tarde. Gracias por venir.